Muy buenos días, aventureros, ¿cómo estáis? Bueno, nos hemos dirigido en esta ocasión al corazón de Extremadura, una de las ciudades patrimonio de la humanidad más bellas que podéis visitar en España, como es Cáceres. Y es que en este lugar vamos a encontrar pues una serie de highlights que os van a sorprender. Vamos a hacer una pequeña ruta con los 10 más lugares imprescindibles para ver de Cáceres. Y nos encontramos en un primer momento en la Plaza Mayor de Cáceres, que si bien ha tenido otros nombres, se caracteriza por, bueno, su espectacular torre Bujaco, que de hecho recibe ese nombre porque siendo una torre del siglo XII, que es de los últimos resquicios de la época en la que los musulmanes se encontraban por aquí, parece ser que la construyó un hombre que se llamaba Abu Yaqub o Jacob, Al-Jacob sería, y de Al-Jacob, pues bueno, se quedó pues de esta forma la torre del Bujaco, ¿no? Pues este tipo de patadas que nos gusta meter al lenguaje, sobre todo en España. Recordad, ¿no? Cuando nosotros llegamos a toda la zona del Perú y los españoles pues tienen contacto con una serie de tribus que les hablan de que en un lugar hay una serie de personas que son conocidos como los hombres de la niebla, los Saxapuya. Los españoles dicen los chachapoyas, y así se quedaron. Bueno, pues algo así parece que sucedió por aquí. En fin, la Plaza Mayor está coronada directamente por el ayuntamiento, que es del siglo XIX, con su veleta, por supuesto. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña ruta, un paseo por la ciudad de Cáceres y por sus principales monumentos, ¿no? Se cuenta que en el casco histórico no viven más, no sé si es una exageración o no, pero yo he leído de 400 personas. Casi todos son instituciones públicas, son hoteles. Acompañadme y damos una vuelta por la espectacular Cáceres, patrimonio de la humanidad. Como guardadora de la Cáceres antigua, del casco histórico, se halla el Arco de la Estrella, que es justo este espectacular arco que estáis viendo incrustado directamente en la muralla medieval. Si bien es cierto que su aspecto actual es del siglo XVIII, nos va a servir para acceder, para entrar al Cáceres antiguo. De hecho, por la parte posterior, en el reverso, hay una imagen de la Virgen que os voy a enseñar ahora mismo. Y justo detrás de mí, la parte posterior del Arco de la Estrella, con esa efigie de la Virgen María y el Niño, que la verdad es que le dan un aire precioso, tanto para recibirnos al acceso a la Cáceres Nueva, como para salir del casco antiguo de Cáceres. La concatedral de Santa María del siglo XV se caracteriza una vez más, como el resto de las casi catedrales que podemos observar en la geografía española, por ser una mezcolanza entre el gótico y el románico, como podemos observar aquí. Vamos a rodearla a ver qué os parece, pero una de sus mayores particularidades es que en su interior se encuentra la estatua del Cristo Negro, uno de los Cristos más famosos probablemente de la geografía española, el Cristo Negro de Cáceres. Y aquí, la preciosa concatedral de Santa María. Su exterior está constituido íntegramente con sillares de granito y presenta dos fachadas góticas, la del Evangelio y la principal.
Justo detrás de mí se encuentra el Palacio de los Golfines de Abajo. Y es que este lugar, construido entre los siglos XV y XVI, pertenecía a la familia de los Golfines y en su interior podemos observar tesoros, ¿no? Por ejemplo, hay un busto de Alfonso XII, hay determinados tapices y sobre todo hay una declaración por parte de los reyes católicos pidiendo la defensa de sus intereses y el apoyo por parte de la familia de los Golfines de Abajo. Bueno, y aquí viene el comentario socarrón, ¿de acuerdo? Porque aquí, en el Palacio de los Golfines de Abajo, me acabo de dar cuenta de que el balcón es de pega, o sea que no hay balcón. Mirad. O sea que mucha nobleza, mucho tesoro por aquí dentro, pero ¿qué pasa con el balcón? El Palacio Toledo Moctezuma. En este lugar vivió un integrante de la familia Toledo, que era descendiente de Isabel de Moctezuma, hija del emperador Moctezuma II. En el Palacio de Carvajal encontramos un espectacular edificio con, una vez más, ese balcón a dos bandas, a dos calles, el balcón del Cotilleo, y justo detrás de él observamos la preciosa torre redonda del siglo XII y su jardín interior. El Museo de Cáceres está distribuido en 17 salas de una antigua mansión del siglo XVI. Fue construida sobre un bonito aljibe del siglo XII y de hecho es el único elemento superviviente del castillo árabe de Cáceres. Bueno, ¿y qué me decís de esto? ¿Es o no es la cuchara más grande de la historia del cosmos? Y hasta aquí nuestro paseo por Cáceres. Ya veis que perfectamente en un día y medio se puede ver lo fundamental de Cáceres, incluso en mediodía si vais un poco rápido, pero desde luego que merece la pena simplemente perderos por su casco histórico. No hay que llevar ningún tipo de guía o de ruta predefinida. Desde luego que es una auténtica maravilla. Cáceres, patrimonio histórico, este Cáceres medieval que a mí me ha fascinado, sobre todo la gente que nació aquí, ¿no? En toda esta zona de Extremadura. Cuando hablamos de lugares como Trujillo, donde nació el propio Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, Francisco de Orellana, grandes al final navegantes. Es decir, ¿cómo era posible que esta tierra diese lugar a tan grandes navegantes cuando estamos en el interior, no estamos en un lugar de costa, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de salir a descubrir, a conquistar, cuando estamos en un lugar de interior? Probablemente porque esta gente directamente eran puros desgraciados, es decir, el propio Francisco Pizarro era un criador de cerdos, ¿no? Luego, probablemente esa necesidad de tener ambición por crecer, por ver qué había más allá del interior, qué había allende los mares, pasadas las columnas de Hércules, fue lo que impulsó a todos estos conquistadores a tratar de encontrar y de conquistar el Nuevo Mundo.
Aventureros, fijaros a qué lugar me he venido hoy. Sin duda que si os gustan las historias de la antigua Roma, si queréis sentiros como el propio Máximo Décimo Meridio, que nació justo aquí, vamos a recorrer Mérida Augusta, Mérida, y sus antiguos templos romanos, sus anfiteatros, su teatro, sus calles, preparados porque comienzan las historias de Mérida. Acompañadme. El Teatro de Mérida se construyó bajo el patrocinio de Agripa, yerno de Augusto, a caballo entre los años 16 y 15 a.C. Y es que los romanos, aunque no eran demasiado aficionados al teatro, una ciudad tan prestigiosa no podía dejar de contar con un edificio para los juegos escénicos. Y de hecho este fue especialmente generoso. Cabían 6.000 espectadores en su interior. Erigido en el año 8 a.C., como indican las inscripciones que se han encontrado en sus tribunas, el Anfiteatro de Mérida sirvió de escenario para espectáculos populares como los juegos de gladiadores, las cacerías de fieras o las luchas entre animales salvajes, en escenarios artificiales donde se recreaban bosques, selvas, lagunas, desiertos, y todo ello sobre las grandes tarimas de madera que formaban la arena. Aquí cabían unos 15 o 16.000 espectadores. Este lugar coloca al Anfiteatro de Mérida como uno de los más espectaculares de la antigua Hispania. Nos interesan y nos gustan las historias de romanos, ¿verdad? Por ejemplo, si pensamos en el Coliseo, si pensamos en el Anfiteatro de Túnez, recordad, lugares en los que llenaban totalmente de agua la zona de la arena para recrear batallas navales, lugares donde se celebraban torturas, donde se mataban a cristianos, donde se hacían luchas de gladiadores, donde las bestias igualmente se comían a los hombres. Y lugares también como de simple teatro, ¿no? Como puede ser este lugar en el que nos encontramos ahora mismo. Sin duda que la historia de Roma nos interesa a todos. Daos una vuelta por aquí, por Mérida, seguro que os va a llamar muchísimo la atención la ciudad. La verdad es que no os puedo decir demasiado porque tan apenas vamos a estar tiempo aquí, pero sin lugar a dudas el Teatro de Mérida y el Anfiteatro son auténticas joyas. Y después de esta borrachera de arte, de historia y de violencia romana, necesitamos un poco de paz. Viajamos a los Marruecos. Uno de los lugares más bellos que se encuentran en las proximidades de Cáceres es el que acabamos de llegar ahora mismo, los Marruecos. O sea, esto está lleno de cigüeñas por todas partes, hay zorros, hay nutrias, y es que llama poderosamente la atención el típico conglomerado, son como bolas de granito. Fijaros, es que forman unas rocas totalmente ciclópeas y que da la sensación pues, que estuviésemos casi en un cuento, ¿no? O sea, sobrevuelan por aquí las cigüeñas, el ambiente es tremendamente tranquilo. Mirad, de hecho, Juego de Tronos ha grabado aquí. Es en la 7ª temporada, si no me equivoco es en el capítulo 4, minuto 33, en la batalla de los Targaryen contra los Lannister se celebra justo aquí, en los Marruecos, en Cáceres. Vamos a darnos una vuelta por este lugar que es totalmente de cuento, es que es de fábula, parece que vayan a salir gnomos en cualquier momento y bueno, a ver qué os parece. Venga, acompañadme. Situado muy cerquita de Cáceres, este lugar, relativamente plano, se caracteriza por la cantidad de grandes bolos graníticos que lo surcan, que junto con las charcas y las lagunas que lo salpican, algunas de hecho generadas espontáneamente y otras con ayuda de la mano del hombre, le dotan de una singular y extraordinaria paisajística que es habitada por una rica biodiversidad. Atravesando la ruta de los sentidos, nos acercamos hacia las peñas del tesoro, las más altas, donde se puede ver el mayor número de nidos de cigüeñas. En esta ruta descubriremos pinturas y grabados rupestres, o los restos incluso de un poblado neolítico.
Y como curiosidad, el nombre de los Berruecos viene de berrueco, que es una gran roca de granito aislada, un bolo granítico, y un berrocal es una zona con gran cantidad de berruecos. En nuestra ruta por Extremadura hemos dado directamente con nuestros pasos en la ciudad de Plasencia. Esta es su plaza mayor, vamos a recorrerla en un ratito, a ver qué os parece, pero como característica muy fundamental me ha encantado el ayuntamiento. Y es que todos los ayuntamientos con campana y con una especie de semiautómata que la acciona siempre me ha fascinado. Vamos a ver si pillamos la hora punta y vemos al autómata que le llaman el abuelo Mayorga, suena el resonar de las campanas. Acompañadme y en un ratito vemos Plasencia. Dejad perder vuestros pasos en la ciudad medieval de Plasencia. Desde su céntrica plaza mayor, pasead simplemente, atravesando sus estrechas calles donde podréis observar edificios palaciegos, iglesias, antiguos conventos. Un lugar maravilloso. Aventureros, acabamos de llegar en Plasencia al parador de San Vicente Ferrer, el que llamaban el antiguo convento de los dominicos, el convento de Santo Domingo, un lugar que probablemente es uno de los paradores nacionales de España más espectaculares que os podéis encontrar y donde va a destacar muy especialmente el claustro, que lo tenemos justo aquí, y también llama la atención la sacristía, a ver si la vemos. En el lugar donde antaño podemos encontrar el barrio judío de Plasencia, hoy en día se yergue el Palacio de Mirabel, uno de los palacios del siglo XV más importantes de la ciudad y que hoy en día, si lo queréis visitar, necesitaréis un tipo de visita privada para poder acceder a su interior. La iglesia de San Nicolás, que está situada en la propia plaza de San Nicolás, se caracteriza especialmente por su torre, que es la más antigua de la ciudad. De hecho, esta iglesia del siglo XIII se configura como una iglesia de carácter románica que vamos a enseñaros a continuación. Esta cúpula es elíptica, tiene varias alturas, está arriba rematada con una concha y tiene la particularidad de que la miremos desde cualquier parte que la miremos, siempre va a estar encima de nosotros. Plasencia cuenta con el lujo de tener dos catedrales y es que es una de las 6 ciudades de España que tienen esa categoría de ser cocatedralicias, como ocurre entre otras con Zaragoza, con Lérida, con Cádiz o con Salamanca. Pues bien, este lugar del gótico plateresco tiene una característica particular y es que está extremadamente recargada y vamos a acercarnos un poco para que veáis un detalle muy especial y es que hay un medallón que representa directamente a la muerte justo cuando accedemos al interior de la catedral. Por tanto, lo que os va a sorprender es que si buscáis dos catedrales separadas no las vais a encontrar, sino que están totalmente pegadas una con la otra, la antigua catedral, la catedral vieja y la catedral nueva, que es justo esta. Justo frente a la catedral nueva vamos a encontrar la Casa del Deán,
uno de los edificios de la arquitectura típica de Plasencia, que se va a caracterizar una vez más, como sucede en toda Extremadura, por esos balcones que dan directamente a dos calles, los balcones del Cotilleo, ¿no? Donde directamente podrías tener controlado a todo el mundo, los de una calle y los de la otra. Aquí está, este es el edificio del Deán. Menudo lujo, aventureros. Nos encontramos en pleno Valle del Jerte, en pleno florecimiento del cerezo. Y es que esto solo ocurre durante 2 semanas al año, suele ocurrir en la segunda quincena del mes de marzo, justo cuando comienza la primavera, en torno al equinoccio de primavera. Lo que nos han contado, porque estamos viendo que no todos los cerezos se encuentran en flor, es como consecuencia de que en los últimos años han plantado distintas variedades de cerezo y eso hace que cada uno florezca cuando le toca, ¿no? Antes todos los cerezos florecían en torno al día 19 de marzo y ahora tenemos, pues bueno, esa segunda quincena de marzo que es cuando van a entrar en flor. Lo cierto es que tenemos un paisaje tremendamente espectacular que se puede encontrar también en otros lugares de España, pero hay que tener en cuenta que más de 1 millón de cerezos en aproximadamente unas 7.000 hectáreas se hallan justo aquí, en pleno Valle del Jerte. Así que vamos a dar una vuelta por aquí, vamos a recorrerlos para que veáis lo bello que puede ser el absoluto poder de la naturaleza con las flores de los cerezos, aquí en el Valle del Jerte. Cuenta la leyenda que un zar ruso que buscaba un lugar de reposo en la península ibérica encontró este lugar perfecto en el Valle del Jerte. Pese a que el entorno era ideal para el descanso, su esposa sentía nostalgia de su tierra rusa, lo cual entristecía profundamente a la señora. Entonces, al zar se le ocurrió que para acabar con la tristeza de su querida esposa, cultivaría un cerezal con que las flores de sus árboles tiñera de blanco los campos, del mismo modo que la nieve lo hacía en su tierra. De este modo, cada primavera, la zarina veía este campo nevado del Jerte y podía sentirse como en su añorada tierra.
Año 1542. Gonzalo Pizarro se encontraba tras la pista del Dorado. Uno de sus lugartenientes, Francisco de Orellana, sabía que efectivamente, por algún lugar allí, en el Perú, se encontraba esa ciudad repleta de oro por todas partes, o tal vez las leyendas de la laguna de Guatavita, ese lugar, esa laguna en la que el Dorado, un hombre que era asperjado de oro, era investido como cacique. Pues bien, Gonzalo Pizarro, acompañado al mismo tiempo por 200 hombres españoles, 4.000 indios y 2.000 cerdos, decidieron surcar el interior de la jungla tras la búsqueda de esta ciudad perdida, el llamado conocido como Paititi. Cuando Francisco de Orellana se encuentra con Pizarro y sus hombres, después de varios meses tras la búsqueda infructuosa de ese dorado, directamente y ante la falta de alimentos, hacían sopas con suelas de bota. Estaban tremendamente desesperados. No quedaba ninguno de los 2.000 cerdos, la mayoría de los indios habían desertado y españoles quedaban más bien pocos. Por eso, llegado a un punto, Gonzalo Pizarro le encarga a Francisco de Orellana que construya un pequeño bergantín, una nave que le va a llamar Victoria, para que surca de alguna forma el río que tiene delante, en búsqueda de ayuda, tras la búsqueda de provisiones. De esta forma, Francisco de Orellana, a bordo del Victoria, ese pequeño barco, junto con 60 valientes, comenzaría a descender el río Negro. Y llegado a un punto, entre dos ríos, uno de ellos el Marañón, de repente vería cómo se abre una masa de agua como jamás había visto a nivel fluvial. Se da cuenta de que este río es totalmente nuevo y comienza a descender lo que en un principio iba a ser la tratativa de encontrar comida. Serían 7 meses de navegación, 4.000 kilómetros de navegación por los fondos de ese río. Llegado a un punto, Orellana se ve atacado por una serie, cuentan que de mujeres que les lanzaban flechas venenosas, no se sabe si eran indígenas, que llevaban falda y que Orellana los confunde con mujeres. El caso es que Francisco de Orellana les va a llamar de una forma muy concreta, las amazonas, porque le recordaba a esas mujeres guerreras que se encontraban en la Odisea de Homero, esas mujeres guerreras. Pues bien, a ese mismo río que está surcando Orellana le acabaría llamando, igual que esta tribu, el Amazonas. Desde luego que aunque Orellana finalmente pudo regresar a España, la fiebre del Dorado, la necesidad de regresar a su querido Amazonas, hizo que una vez más volviese a la selva, y esta vez no regresaría nunca más. No sabemos si fue asesinado, si murió directamente en el río, pero aquí, el que le llamaban el tuerto del Amazonas, sigue desafiando el tiempo. Allá por el siglo XVI se les ocurrió a los amigos de Trujillo que efectivamente para controlar dos calles la solución era crear puertas esquinadas y balcones esquinados como los que tenemos aquí. Al final todo era cotilleo, claro, si la puerta me daba a una sola calle solo podía tener controlados a los vecinos de un lado, pero si me daba a dos, efectivamente cotilleo máximo, las puertas esquinadas. Pues bien, aquí en Trujillo vais a encontrar 7 balcones y 7 puertas esquinadas. Uno de los más famosos es justo este. Hoy en día es un hotel y la verdad es que llama muchísimo la atención. Vamos a verlo desde un poquito más de cerca. Yo me estaba preguntando si habría llaves en las dos puertas, pero sí, efectivamente, hay llave en una de las puertas y también tenemos cerradura en la puerta paralela. Por esta razón le llaman las puertas esquinadas, aquí, en Trujillo. Y aquí lo tenéis, aventureros.
Francisco Pizarro. Murió en 1541, como marqués de la Conquista, como noble adinerado con vastas riquezas, con tierras, con prestigio, con influencia, muy lejos de sus inicios. Es que Pizarro, que nació en la década de 1470, como hijo ilegítimo de un soldado español y de una sirvienta, este joven, en su infancia, cuidó a los cerdos de la familia y nunca aprendió ni a leer ni a escribir. Sin embargo, fue uno de los mayores conquistadores de la historia de España. Desde el castillo de Trujillo advertimos probablemente las vistas más espectaculares del pueblo. Fijaros, con todos los tejados, con toda esa estepa extremeña de fondo. Cuántos deseos, cuántos anhelos probablemente de esos conquistadores que nacieron aquí, en la cuna probablemente de la conquista, sus sueños por obtener grandes riquezas, por conquistar nuevos lugares. El sonido de las campanas, aventureros, nos dicen que nuestra aventura tiene que terminar justo aquí. Como os digo siempre, si el vídeo os ha resultado interesante, ayudadme con YouTube y para que Desafío Viajero crezca un poquito más, dadle me gusta, suscribiros y activad la dichosa campanita de las notificaciones. Comentadme lo que quieras porque ya sabéis que respondo al 100% de los comentarios. Os espero en www.desafioviajero.com para todos vosotros. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, aventureros.